Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de frutas en formato cuadrado. ¿Os gusta la idea? Acompañadme, comenzamos. Para la manualidad de hoy vamos a utilizar una caja de frutas en formato cuadrado, pero nos sirve cualquiera que tengamos de las mismas características en otros formatos. Lo primero que voy a hacer va a ser utilizar dos trocitos de la misma madera de otras cajas que tengo desmontadas para cortar unas piezas que incrementen la altura de esta caja hasta cubrir por completo los 4 laterales. Como estas cajas no son exactas, voy a marcar cada lateral con una letra A, B, C y D. Y a continuación marcar la altura a la que debo cortar las piezas de madera de cada lado. Y como es una madera de balsa muy blandita, me puedo ayudar perfectamente de un cúter o bisturí y una regla para hacer estos cortes y obtener las 4 piezas y marcarlas con la letra correspondiente para que después al montar la caja estas encajen perfectamente. Ya tengo las 4 piezas que vamos a colocar en los laterales y podríamos pegarlos directamente sobre esta base ayudándonos de cola blanca de carpintero. Pero ya me conocéis, yo voy a ir un puntito más allá y voy a desarmar la caja por completo. Este paso no es necesario. Si no queréis desmontar la caja, no lo hagáis. Comienzo quitando las grapas de la parte inferior, la que forma la tapa. Me estoy ayudando de un destornillador. Podéis utilizar cualquier objeto con el que hacer presión y teniendo cuidado y paciencia, retirar una a una hasta quitar la tapa y después hacer exactamente lo mismo con las grapas de los laterales, las que van pegadas a los listones gordos de madera. Tened cuidado y no hagáis el bruto como yo, que como estáis viendo, al final acabo con una tirita en el dedo. Obtenidas todas las piezas, vamos a empezar a forrar y decorar. Voy a utilizar papeles de scrap y tela de patchwork, que irónicamente tiene unas fresitas que me encantan. Miro diferentes opciones entre los papeles que tengo y finalmente opto por el que tiene topitos en color crema y fondo mostaza para forrar lo que va a ser el interior de la caja. Como hemos marcado todas las piezas, nos va a resultar muy sencillo y no vamos a perder de vista cuál va con cuál. Damos la vuelta al papel, utilizo cola blanca para pegar todas las piezas entre sí y al papel, extendemos sobre la madera una fina capa de cola blanca y ajustamos al papel, teniendo en cuenta que solo vamos a dejar un margen en lo que será la parte superior de los laterales. El resto tienen que ir cortados al ras. Y claro, antes me he asegurado que con un único papel voy a poder cubrir las 4 piezas. Y separamos las 4 piezas obtenidas con cuidado de dejar bien el margen que necesitamos para la pestaña superior. Como la cola todavía está haciendo su efecto y las 2 piezas de madera entre sí están fresquitas, tened cuidado a la hora de plegar la pestaña superior, que de nuevo pegaremos a la madera ayudándonos de cola blanca. Vamos a dejar secando las piezas que acabamos de cubrir y nos metemos con los 4 bastones que guiarán por la parte interior nuestra caja. Si tienen muchas rebabas o irregularidades, le pasaremos una pequeña lija por encima y retiraremos el polvo. Y a continuación los voy a pintar con pintura acrílica en un tono mostaza, oro antiguo, dándole 2 capas y dejando secar entre cada una de ellas para cubrir bien la madera. Pero solo voy a pintar la parte superior del taco y el frontal, lo que se va a ver en el diseño final de nuestra caja. Podemos dejarlo así, pero una vez que ha secado la pintura la veo muy oscura, así que a pincel seco con un tono clarito, un organza, un blanco roto, le voy a dar unas pinceladas por encima. Y una vez todas las pinturas han secado, para proteger le he dado una capa de barniz acrílico en acabado satinado.
Vamos a comenzar ya a montar de nuevo nuestro armazón y fijaos que hay dos laterales que son un poquito más cortos que los otros dos y estos serán los primeros que coloquemos pegaditos a la arista de nuestros tacos de madera, ya que los que son un poquito más largos irán por fuera, como en el cartonaje. Y como sois muy avispados, ya habréis visto que en el borde superior de dos laterales quedan en color mostaza y otros dos con los lunares. Pero a mí no me importa. Comienzo por uno de los laterales cortos, extiendo la cola sobre el taco de madera, asegurándome el lado que debo pegar, y fijo bien ajustado al borde del lateral de madera y a la parte superior. Y realizo el mismo proceso con el taco del otro lado. Una vez que tengo el primer lado corto montado de esta manera, hago exactamente lo mismo con el segundo lado corto y lo dejo secar un ratito para que coja fuerza antes de pegar los dos laterales más largos. Este paso es mucho más sencillo y a la vez debemos asegurarnos de ajustarlo muy bien. Encolamos las piezas y ajustamos un lateral y a continuación el otro. Y vamos a ir presionando ambos laterales, asegurándonos que los cuatro lados quedan enrasados, que la pieza además nos quede equilibrada y que ajuste bien al suelo para cuando le coloquemos después la tapa. Como me resulta muy difícil hacer fuerza, me ayudo de una cinta carrocera o de pintor que coloco en la parte exterior simplemente para que hagan un poquito más de presión hasta que la cola esté seca. Retomo el trabajo ahora que ya lo puedo manipular para colocarle la tapa o culete y no voy a utilizar la pieza que le hemos retirado a la caja original. Voy a sustituirla por un trozo de madera o contrachapado que voy a recortar a medida, exactamente igual que hicimos con los laterales. Coloco la base o chapa donde va a ir sujeta después. Hago las marcas, no es un cuadrado exacto, se ha desviado un poquito, no pasa nada y de nuevo esta madera es súper fácil de cortar con un bisturí. Obtenida la pieza, lijo los cortes que acabamos de dar a la madera para retirar las rebabas y marco el orden en el que va a ir colocado después esta tapa. Antes de pegarla al soporte que ya tenemos montado, voy a forrar el fondo, la parte interior que se va a ver. Voy a utilizar una de las cartulinas que descarté anteriormente en un color rojo y unos imperceptibles lunares. El otro lado del papel también es muy bonito, pero no me pega en este diseño. Como en todo este proyecto, fijaré el papel a la madera con cola blanca. Y esta pieza, a su vez, siguiendo el mismo sistema, encolando las cuatro esquinas y los bordes de todo el cajón, colocaremos la tapa. Para presionar algo con peso, que fije bien todas nuestras piezas. En mi caso, un buen libro. Pasamos ya a decorar la parte exterior. De nuevo comenzamos tomando medidas. Esta vez el alto total que hemos formado de este cajón, con los laterales que hemos añadido más la base y el perímetro exterior del cajón. Como la tela de que dispongo solo mide 50 centímetros de largo, voy a tener que hacer dos piezas para cubrir dos laterales en cada ocasión. Una vez que tomo medidas, recorto en cartulina, una con un fondo clarito que no traspase después el color de la tela, dos rectángulos de 8,5, que es más o menos la medida de altura de mi caja a la que le he restado un par de milímetros, y el contorno total dividido por 2, 39 centímetros de largo para cada pieza. Para forrar la cartulina con la tela, sobrepongo esta por encima y le voy a dar un margen de un par de centímetros todo alrededor y recortar los dos pedazos de tela que necesito. Extiendo la cola sobre la cartulina
cubriendo bien toda la base, llegando a las esquinas, pero sin pasarnos porque la cola puede traspasar el tejido y crearnos manchas después visibles. Coloco la tela boca abajo y voy ajustando centrado, que me sobren por todos los lados tela de la cartulina y a un bordecito al que le he hecho un pliegue en la tela, que ese va a ir pegado. Las dos cartulinas se forran exactamente igual. Eso sí, tened en cuenta la dirección del dibujo para no equivocarnos y que después nos quede boca abajo. El diseño de este tejido es un poco aleatorio, no tiene una dirección concreta arriba o abajo, unas fresitas van hacia un lado, hacia el otro, unas quedarán boca abajo, otras boca arriba, pero si tuviéramos un texto o algún animalillo, por ejemplo, tenemos que asegurarnos que la colocación que hacemos de la cartulina es la adecuada. Por encima de la tela, para presionar, voy pasando una toallita húmeda, de manera que si quedara algún resto de cola sobre la tela, retirarla en húmedo y que no quede marca. Pues bien, ajustada la cartulina, solo voy a encolar uno de los laterales y en las esquinas hacer una especie de inglete para que no me sobre mucha tela. Una vez que he pegado esa pestañita hacia la parte posterior de la cartulina, vamos a pegar de la misma manera lo que será el borde superior del tejido, dejando sin encolar y pegar la parte inferior y el otro lateral. Como os decía, las dos piezas exactamente iguales. En el mismo lado encolamos, en el mismo lado dejamos la tela libre. Y ahora voy a pasar a hacerle un pespunte con un hilo en color rojo en la parte superior de la cartulina, la que va a ir en el borde, la que hemos encolado. Podemos dejarlo tal cual, sin hacer este adorno o después colocarle alguna puntilla. Yo he optado por esta opción. También podríamos coserlo a mano. Vuelvo con mis dos piezas ya terminadas y vamos a ajustarlas a nuestro cajón. Comienzo extendiendo cola sobre uno de los laterales, excluyendo el borde izquierdo, como estáis viendo, donde ajustaremos o enrasaremos el trozo de cartulina que acabamos de forrar. Ese lado quedará sin pegar de momento. Ajustaré enrasado al lateral y dejando 1 milímetro o 2 de margen en la parte superior. La tela que nos sobra, que no hemos pegado a la cartulina, queda en la parte inferior y después también nos hará de mayor sujeción o agarre de la caja. Colocado el primer lateral, marcamos y doblamos bien la esquina y continuamos pegando el segundo lateral. Y ese trocito de tela que nos sobra en la esquina también la vamos a fijar al lateral de madera, tal y como va, en el mismo sentido. No le hemos puesto cartulina para no dar volumen a esa zona. Veréis que después queda un remate mucho más perfecto. Tomamos la segunda pieza de tela y esta vez sí encolamos toda la madera, incluido ese trocito de tela que acabamos de pegar, y ajustamos como hicimos anteriormente, enrasado al borde izquierdo y dejando un pequeño margen en la parte superior. Extendemos la cola sobre el último lateral que nos queda pendiente de forrar y en esta ocasión mirad cómo rematamos la esquina, esa que quedó todavía sin pegar. Levantamos un poquito ese lado, pegamos el trocito de tela que nos queda de esta última cartulina y pegamos la tela para que quede esa esquina bien protegida y pegada. Y a continuación ya sí podemos fijar esa esquina con la cartulina, extendiendo una pequeña cantidad de cola y presionando bien. Cajón forrado, vamos con la parte inferior, hacemos unos cortes en el tejido a modo de inglete, juntando ambas esquinas, pero no ajustando a la esquina el corte, dejando 1 milímetro o 2 para que después esa parte quede bien protegida. Encolamos y fijamos.
y ese milímetro de tela que nos sobra en las esquinas lo metemos hacia adentro y pegamos bien. Y ya por último tengo un trozo de fieltro en color frambuesa que yo creo que le va perfecto a este proyecto, que he recortado con el tamaño del fondo que vamos a cubrir, restándole 1 milímetro todo alrededor. Y para pegarlo, esta vez me salto la norma de la cola de carpintero, voy a utilizar silicona fría, que creo que encaja mejor para pegar la mezcla de materiales, tela, madera y fieltro. Presionamos bien, damos la vuelta y cajón terminado. ¡Qué bonito! Me gustaba mucho la idea de forrar un cajón de fresas con tela de fresas. De momento lo voy a utilizar para colocar los portacintas que hicimos la semana pasada. Esas piezas de madera que decoramos con viejas mascarillas higiénicas o con los restos de papeles que teníamos por ahí. Pero la idea es crear para ellas algún costurero o caja un poquito más acorde. Y este cajón utilizarlo para otra cosa. Pero bueno, que es que lo tengo por aquí a mano y ¿por qué no? Para que veáis qué capacidad tiene y qué bonito soporte hemos creado. Con otra decoración, incluso para regalar una cestilla de bebé, ¿no creéis? Y con muy poquito dinero. ¿Os ha gustado esta idea? ¿Para qué la utilizaríais vosotros? Contadme. Bueno, familia, me despido. Espero volver la semana que viene con otra nueva y creativa idea que os inspire. ¡Chao!